Rosa. Gabón, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, igualmente. Bueno, tú haces terapia con algunos hombres acusados, condenados en sentencia por haber agredido a una mujer. ¿Cómo es el perfil de un agresor, si es que hay un perfil determinado? Bueno, el perfil es totalmente heterogéneo, ¿no? Lo que sí sabemos es que es hombre en la mayoría de los casos, por eso estamos hablando de violencia de género y, como muy bien habéis dicho varios, hay una causa estructural que tiene que ver con una sociedad patriarcal. De alguna manera hay una frase, ¿no?, que se dice mucho últimamente, ¿no?, que son los hijos sanos del patriarcado, es decir, estamos hablando de que hay una causa profunda que es inevitable. Yo estoy hoy bastante alucinada del discurso postmachista que estoy escuchando aquí por hombres y por parte de mujeres también, sí. Y que vamos a definir lo que es el postmachismo, es decir, gente, hombres y mujeres que se definen a sí mismos como igualitarios, como no machistas, pero en realidad están siguiendo el mismo discurso de forma más sutil y velada y los mismos roles y patrones del machismo. Entonces, evidentemente, esa es la causa que está de fondo, ¿no? Y todas las violencias hacia la mujer y todos los maltratos tienen que ver con esa situación estructural. A partir de ahí, bueno, evidentemente hay una serie de situaciones también personales, ¿no?, del maltratador. Evidentemente son hombres pues que tienen una dependencia, que crean más bien una dependencia emocional muy grande. Son hombres que, perdón, ¿Son hombres que han sido agredidos? No necesariamente, eso también es un mito. Es un mito. Yo lo que creo es que tiene que ver con esa desigualdad que hay en la sociedad y que transmite una serie de valores y que luego de alguna manera ponen una coraza de violencia y de fortaleza cuando en realidad son los mayores cobardes de este mundo. Quiero decir, ejercen la violencia, incluso la provocan muchas veces, pues para canalizar pues todo ese tipo de situaciones. Son hombres que no necesitan o no quieren una mujer a su lado, quieren una mujer por debajo de ellos, quieren someter a esa mujer, quieren una relación asimétrica, desigualitaria. Y un dato que me parece muy importante de señalar es que no son hombres... vamos a ver, los maltratadores son maltratadores de mujeres, de sus mujeres o de su mujer, pero luego es una persona que en el ámbito laboral, en el ámbito social, cualquier otro tipo de ámbito, es una persona absolutamente amable, sociable, sí. No violenta, no agresiva. Entonces, entendamos que tiene que ver con esta causa profunda, ¿no? Quiero decir, no es un psicópata agresivo con todo el mundo y contra el mundo, sino que es algo muy específico, ¿no? Necesita a una mujer con esa... Perdón, con esas características de sumisión, y lo que crea es, pues digamos, ese círculo vicioso, ¿no?, y perverso, ¿no?, que en esa dependencia emocional lo que hace de alguna manera es comienza con un primer episodio, ya sea de maltrato físico o psicológico o de ambos, y lo que ocurre posteriormente es el arrepentimiento ficticio en la mayoría de las veces, la petición de perdón, empiezan los halagos, la conquista de nuevo de esa mujer, que normalmente suele aceptar esas disculpas y creer esas mentiras, y a partir de ahí vuelve una fase, digamos, de luna de miel, en la cual hay una buena relación en la pareja, hasta que vuelve a producirse de nuevo el maltrato. Y se consigue un círculo vicioso que es difícil de romper. Por la experiencia que tú tienes, Amaya, consiguen rehabilitarse de alguna manera, no sé, resocializarse, volver a hacer una vida normal, o es algo que termina saliendo de nuevo. Yo creo que 50-50, quiero decir, hay casos en los que, desde luego, yo he tenido... ¿Se arrepienten cuando llegan a tu consulta? Vamos a ver, cuando llegan a la consulta, lo que ves es el machismo personificado, ¿no?, en un hombre, es decir, cero crítica, minimizan absolutamente todas las conductas que han realizado, todas sus conductas violentas son, pues simplemente, pues te pongo ejemplos, no, fue solo un empujón, si solo les tiré del pelo, aunque las consecuencias hayan sido gravísimas, minimizan. Y otro aspecto que también es típico con los maltratadores en el inicio de una terapia es el que responsabilizan a la víctima, culpabilizan a la víctima. En vez de ser ellos responsables de lo que han producido, del daño terrible que han producido, es como que echan la culpa afuera. En la medida que se va evolucionando, desde luego en la terapia es muy importante todo el tema que también se ha comentado aquí, ¿no?, educacional, es una actitud psicoeducativa la que hay que tener, ¿no?, en educar en igualdad, es decir, tener una perspectiva de género que es vital, porque si no la tenemos, poco podemos explicar de todo esto, y daremos ejemplos que nada tienen que ver, ¿no? Entonces, poco a poco, en la medida que se educa en igualdad, en la medida que comportamientos que están absolutamente normalizados, pues digamos que se pone la lupa y se ve con una perspectiva
de género, pues van cambiando una serie de cosas. También hay otros maltratadores que abandonan la terapia. Pero también es cierto que cuando consigues un éxito terapéutico con un maltratador, ya que yo creo que no soy extraña en eso, ¿no? Cuando te entra en terapia un maltratador, desde luego a mí es algo que me repugna, ¿no? Me carcome por dentro, ¿no? El saber que alguien está produciendo ese tipo de daño a una mujer. Entonces, en la medida que eso avanza y se produce un éxito terapéutico, pues desde luego la gratificación que viene con ese éxito terapéutico es tremenda también, ¿no? Podéis hacer preguntas, Amaya, si tenéis alguna. A mí me han llegado a decir, yo soy feminista después de un tratamiento. Entonces, para mí eso, desde luego, Tienes es un que estar hablando de algo éxito. muy minoritario, ¿no? O sea, quiero decir, de ese éxito. O sea, yo los casos que conozco, no se puede generalizar por casos cercanos, creo que es imposible, ¿no? A mí me hicieron una vez a través de una asociación, además feminista, en un tiempo en el que se llevaba, bueno, mira, vamos a mandar mensajes en positivo, te vamos a poner para entrevistar a 2 hombres que están en uno de estos programas de tratamiento y ya verás cómo están muy avanzados y cómo han cambiado. La primera pregunta sí, la segunda sí, pero en la tercera ya estaban, es que claro, porque ellas, porque siempre te están provocando, porque no somos solo nosotros, porque además con poco que hagas, porque los hijos, y yo no vi ningún avance, o sea que a mí me sorprende, ¿no? que tú digas que hay posibilidades de éxito. Y ya, me los habían presentado como, bueno, están avanzadísimos ya en el proceso. Giovanna, ¿alguna cuestión que quieras trasladar a la psicóloga? Sí. A mí me encantaría que alguien me explicara qué es lo que usted considera un neomachismo. En el siglo XXI... Le he llamado posmachismo o neomachismo, es lo mismo. Pues sí, lo he referido, ¿no? Como personas, hombres y mujeres, porque de la misma forma, si me dejas terminar, por favor, de la misma forma que hay hombres y mujeres machistas, también hay hombres y mujeres posmachistas. Y tiene que ver con ese tipo de ideas. No, perdona, es que veladas. no has entendido la pregunta. Permíteme No, terminar. que no te estoy interrumpiendo, es que no me has entendido la pregunta. Igual no te has explicado bien. Bien. Venga, seguimos, sí, a ver. Si me podrías poner un ejemplo de lo que en siglo XXI, en un país europeo, sería un neomachismo. Pues todo este tipo de conductas que niegan una realidad como es la desigualdad estructural en una sociedad, sea europea, como tú me has pedido, o sea americana o sea africana. Quiero decir, es algo histórico y es algo universal. Quiero decir, el machismo, la desigualdad social y una sociedad patriarcal no es nada nuevo, es algo histórico y además universal, no podemos circunscribirlo aquí. Entonces, el negar que existe esa desigualdad y que como causa profunda esa desigualdad lo que produce posteriormente es todo el tipo de violencias que estamos hablando aquí, desde violaciones, abusos sexuales hasta maltratos físicos, psicológicos, pues yo considero que eso es una parte, por ejemplo, importante del posmachismo. Son hombres y mujeres que en una apariencia, es decir, tú les preguntas si creen en la igualdad, ¿cómo no? Te van a decir que sí, somos igualitarios. Está muy mal visto, ya el machismo puro y duro hoy en día yo creo que no lo tolera nadie. Entonces, de alguna manera se ha disfrazado ese machismo con pues, un hábito mucho más fácil, entra mucho más positivamente, pero no deja de ser el mismo perfil ideológico, reaccionario, con respecto a una realidad que creo que es terrible. O sea, que no creo que se pueda minimizar el número de personas asesinadas por los hombres o por la violencia machista, no se puede minimizar ni frivolizar, porque me parece que solamente una persona me parece más que suficiente para tenerla en cuenta. Sea hombre pero o mujer, evidentemente ¿no? Es una causa sea, sistemática. Sea hombre o mujer. O sea, la cuestión Estamos no es hablando de cuantitativa. violencia de género. Si confundimos lo que es violencia de género, que tiene sus raíces en esta causa estructural que hemos denominado desigualdad, que viene del patriarcado, el cual significa que hay una supremacía del hombre con respecto a la mujer. Claro. Entonces estamos hablando de violencia de género. También existe la violencia terrorista. Cuando hay una relación cuando hay una relación de agresividad, si mezclamos, entonces no entenderemos. Cuando hay una relación de agresividad entre un hombre y una mujer, que es, digamos que va en dos direcciones, ¿tú la ves igual o aún estando en la misma posición? O me estás poniendo... No sé, vamos a ver, te pongo ahí un ejemplo. Un yihadista pone una bomba en un tren en Madrid y muere una mujer. ¿Eso es violencia de género? Evidentemente eso no es violencia de género. Yo le pego una torta a mi marido y mi marido me la devuelve. ¿Hay violencia de género o no? Pues depende de las circunstancias. Yo le doy una torta a mi marido y mi marido me la devuelve.
Vamos a ver, si la torta partimos que de me una da mi situación marido de es desigualdad, una violencia de género. Es que si entramos en casos concretos, yo como no conozco tu vida ni la de tu marido... No, hombre, ni, yo es me decir, pongo en la posición de lo mujer. que sí conocemos una es que la mujer. desigualdad que hay en nuestra sociedad, insisto, históricamente y universalmente... Solo te pregunto que es- cuando hay una agresión de una mujer a un hombre y el hombre responde, ¿tú lo consideras machismo? Te voy a poner un ejemplo. ¿Violencia ¿Cómo va a ser machista? esta machismo semana. No. una situación de una mujer que pega una torta a un hombre? Es imposible, Cuando ¿no? el hombre le responde. Si lo has dicho bien... Cuando el hombre le responde a esa agresión. ¿Eso es violencia machista o no? Pues habrá que determinar las circunstancias. Si simplificamos Venga, todo... Vale, no quiero que Vamos a hagas- avanzar, No Ha quiero dicho que decir lo depende que de tú las me quieres circunstancias, que habría que preguntar. Yo lo conocer que quiero es que vuestra entiendas situación, vuestra las causas más relación profundamente. día a día, que necesitaríamos más datos, ¿no? Para saber si es violencia Efectivamente. No, sexual. es que hablaba en general, hablo en Giovanna, general. O sea, ponía yo mi marido, pero no me refería a mí misma, Ya, evidentemente. no, me refiero al caso que se No hay que necesitarían banalizar. más quiero decir, datos de esa hay, relación, ¿no? suficientes casos terribles y profundos y sistemáticos como para poner ejemplos tan ridículos que aparentemente Venga, vamos lo que a hacen seguir es con más desinformar. Yo creo que hay preguntas que a informar. Amaya, que quiere Porque la trasladar el gente- resto y de las mantener preguntas. el Quería ponerle, respeto también. quería ponerle Por unos supuesto, ejemplos a por Giovanna supuesto. pues, para Sí, que sí, entienda sí. de lo que está hablando, por ejemplo, Amaya, ¿no? Y es que es una noticia de esta misma semana. En Rusia ha sido una mujer la que ha promovido el hecho de que, pues bueno, que dar una torta al año pues, no sea delito, sea simplemente Sí, hay una un falta. proyecto de ley, estamos viendo la noticia, Por hay un ejemplo. proyecto de ley en marcha que veremos si Por final ejemplo. ve la luz o no, bueno, Y lo ha es promovido una bastante mujer. polémico. Lo ha precisamente promovido por una eso. mujer. O sea, la que lo ha promovido es una mujer. También había, en el Estado español, las mujeres no llevamos votando ni 100 años, ¿vale? Y también había muchas mujeres que decían que no podíamos votar porque no servíamos esto para votar y para decidir. Aquí, en Euskadi, tenemos un problema desde hace unos cuantos años, lo sabrás, Martín, con los alardes mixtos, los alardes tradicionales. O sea, tenemos un lío montado terrible a cuenta de si las mujeres pueden desfilar o no. O sea, estas cosas se dan continuamente, todas las semanas, todos los días. A ver, Juan Carlos. Que me respondas. ¿Has tratado con algún joven menor de 25 años, por ejemplo, que sea un agresor sexual? Sí, juzgado, a mí me ¿Qué edad? vienen de Sí. justicia Es que, juvenil, algunos claro. casos de menores. Claro, es que has hecho hincapié en que la patología está más vinculada a lo social, a lo cultural, que al hecho de que sea una persona violenta en sí, porque probablemente ese chaval, si ha agredido a su pareja, pues quizá no haya agredido nunca a un compañero de clase o de estudios o de la calle o de la cuadrilla, porque no tiene la patología de ser un violento. Vamos a ver, en democracia, en pleno siglo XXI, ¿qué educación ha recibido ese chaval con 25 años, 22, para ser agresor vinculado a la violencia de género? Yo creo que tiene que ver muchísimo con lo social, evidentemente, como hemos dicho antes, con esa causa estructural que algunos niegan. Tiene muchísimo que ver con la construcción del amor, con esa construcción de amor romántico que exalta el sufrimiento, esas ideas que generan finalmente todo este tipo de modelos de que quien bien te quiere te hará sufrir, y toda esa mitología que vemos constantemente en las películas, en la música, etc. ¿Pero quién se lo ha inyectado? ¿Quién se lo ha inyectado en los colegios, Tiene en la mucho que- cuadrilla, en la Sí. forma en la que se socializan los jóvenes ahora? Tiene mucho que ver con la construcción también de la masculinidad y la feminidad, es decir, cómo se construye un hombre y cómo se construye una mujer, es decir, el hombre qué características tiene para ser deseable en esta sociedad y la mujer qué características tiene. Y si lo ponemos así en claro, pues obviamente las características deseables en el hombre son el poder, la autoridad, la no emocionalidad, que también ese es un hándicap que arrastran, y las mujeres la sumisión, el no poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si unimos todo ese tipo de construcciones del amor, de la masculinidad y la feminidad, toda esa causa de desigualdad estructural, pues generan este tipo de Pues seguimos fallando por la de base, por la conductas, educación, ¿no? ¿eh? Yo creo que eso es lo Seguimos fundamental. fallando por la Es decir, educación. no solo a nivel terapéutico trabajar todo esto, sino a nivel social, a nivel educacional. Quiero decir, es el trabajo más importante y no se me ocurre otro mejor. Sí, sí, para- Vamos a agradecer. Porque en la medida que eliminemos esa desigualdad, eliminaremos las violencias. Entonces, si no somos capaces de ver esto, de tener esa perspectiva, yo creo que flaco favor hacemos a nuestros hijos, ¿no? Amaya Bacaicua, gracias, Gracias a por vosotros. tus reflexiones. Buenas noches. Buenas noches, Bueno, mamá. Braulio, estábamos hablando de la educación, estábamos hablando del factor de la educación. Falla la educación